Universidad Abierta y a Distancia de México. Fisiopatología 3, evidencia de aprendizaje. Momento 3. Se hablará sobre la lesión térmica y nutrición, tomando en cuenta el abordaje nutricional, las alteraciones fisiopatológicas y las definiciones. Iniciando con las definiciones. ¿Cómo se define una quemadura? Son las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Los 4 tipos de quemaduras y de acuerdo a sus ejemplos son las térmicas, con agente productor de calor, que pueden ser líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables o frío, como la congelación. Las eléctricas, mediante la electricidad o atmosférica industrial. Las químicas, por medio de productos químicos, ácidos, bases y gases. Y las radioactivas. La radiación puede ser por sol, ultravioleta, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica, radiación por isótopos radioactivos. ¿Cuál es el criterio de la gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Puede ser mayor al 15% o menor del 15%. Cuando es mayor al 15% es quemado crítico y cuando es menor al 15% quemado leve. Los 3 grados de quemaduras y la parte de la piel que se ve comprometida son la de primer grado o epidérmica, donde hay destrucción del epidermis. Dérmico de segundo grado, que puede ser superficial o profunda. Dentro de la superficial hay destrucción del epidermis más la dermis superficial y en la profunda destrucción de epidermis más la dermis. Subdérmico de tercer grado, destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños? La regla de los 9 de Wallace es un método que se utiliza para calcular la extensión cutánea quemada en un paciente. Consiste en dividir la superficie del cuerpo en áreas equivalentes al 9% de la superficie corporal total quemada, o por múltiplos de 9. Para adultos, que puede ser quemado grave, también se denomina quinto quemado. Presenta una superficie corporal quemada superior al 15% y el leve inferior al 15%. Para los niños se asume que la extensión porcentual de la cabeza en menores de 10 años es 18% menos la edad y la de los miembros inferiores es 27% más la edad. Hablaremos ahora de el metabolismo y la nutrición del paciente quemado. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Genera el desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, favoreciendo la aparición de infecciones, disfusión orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. El balance negativo de los micronutrientes antioxidantes durante el daño térmico favorece el desarrollo del estrés oxidativo. Se mantiene y perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica, la disfunción mitocondrial y las alteraciones metabólicas. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? En pacientes quemados críticos, el déficit energético está estimado entre 943 más menos 654 kilocalorías por día y un déficit de proteínas de 49 más menos 41 gramos por día. En pacientes fallecidos, el mayor déficit energético fue de 1.251 contra 861 kilocalorías por día. Y el proteico 67 más menos 42 contra 44 más menos 39. ¿Por qué el porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? La respuesta hipermetabólica inducida por la agresión térmica se caracteriza por un aumento en la tasa metabólica basal, hasta un 40% por encima de los valores normales, con importantes alteraciones de la función mitocondrial. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Es primordial determinar cuál es la situación de la vía aérea, si el paciente respira espontáneamente o tiene dificultades que impliquen la necesidad de intubación endotraqueal. En cualquier caso, siempre se aplicará oxígeno al 100% en el paciente quemado.
¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia y la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase precoz posterior a la quemadura se presenta el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como una extracción tisular inadecuada de la misma. La hiperglucemia en valores mayores a 180 miligramos por decilitro se asocia como un resultado clínico adverso, tales como el hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de las heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? El hipercatabolismo severo genera sarcopenia. La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de la insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. El incremento de hasta el 400% de la síntesis proteica con el aporte de insulina intravenosa. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? En pacientes quemados ha sido estimado que un metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de la masa magra corporal. Las 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos son: la lipólisis y el aumento del flujo hacia el plasma están medidos por el incremento de los niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. Estas alteraciones favorecen el estado inflamatorio y de inmunosupresión posterior a la quemadura. Se constata un aumento persistente en los niveles de glicerol, traducción de una mayor hiperoxidación. Se manifiesta por un aumento de la lipoproteína LDL y triglicéridos y un descenso en los niveles de cuerpos cetónicos. El aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio están descendidos. ¿Qué micronutrientes se ven alterados en la lesión térmica? La quemadura representa un modelo de estrés oxidativo con una depresión severa de las defensas antioxidantes endógenas, por aumento de la excreción urinaria y a través de las áreas quemadas, en particular de los micronutrientes oxidantes, como cobre, selenio y zinc. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica? Es la vía enteral. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Lo más precoz como sea posible. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. En las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón, con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobulinas. Mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico. Se asocia a la reducción de las infecciones, con excepción de la neumonía nosocomial. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? La vía enteral es de elección en el paciente quemado crítico, recomendando al inicio precoz de la misma, el cual debería ser tan precoz como sea posible. Sin embargo, existen algunas contraindicaciones como son disfunción gastrointestinal, fallo intestinal secundario al desarrollo de hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. En tales casos, en la aparición de disfunción intestinal contraindicada, la vía enteral, siendo por lo tanto indicación de nutrición parenteral del tipo emulsión lipídica. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para el niño? Para adultos, la ecuación recomendada es la ecuación de Toronto, donde el resultado se aproxima a la calorimetría indirecta. También se emplea la ecuación de Carlson y Harris-Benedict, donde el resultado debe multiplicarse por el factor de estrés, que puede ser de 1.2 a 2.0. En cambio, en niños se utiliza la fórmula de Schofield, donde hay una diferenciación entre niñas de 3 a 10 años y niñas y niños de 10 a 18 años.
¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día? Carbohidratos en porcentaje del 65 al 57%, los lípidos de 15 a 18 y proteínas de 20 a 25. Y los gramos por kilogramos por día respectivamente son de 5 a 7 gramos por kilogramo por día para carbohidratos, de 1 a 1.5 para lípidos y proteínas de 1.5 a 2.0. Existen algunas recomendaciones particulares. En carbohidratos, no superar las 1500 a 1400 kilocalorías por día como hidratos de carbono. El aporte no debe de exceder 5 miligramos por kilogramo por minuto, manteniendo una glucemia de 140 a 180 miligramos por decilitro con insulina intravenosa, en ausencia de diabetes mellitus. Los lípidos deben ser menores al 30% de las calorías no proteicas y se debe optimizar la relación de omega 3 y omega 6. Las proteínas, el aporte diario debe ser menor de 20 a 25 del aporte calórico total y la dosis mayor de 2.5 gramos por kilogramo por litro por día si no mejora balance proteico óptimo. ¿Cuál deben ser los aportes de micronutrientes? Los elementos que se comentan a continuación son las recomendaciones a aportar. Cobre de 4 a 5 miligramos, selenio de 300 a 500 miligramos, zinc de 25 a 40 miligramos, cromo de 15 miligramos por decilitro, vitamina C de 1 a 3 gramos, vitamina D en menores o iguales a 70 años de 600 unidades y mayores de 70 años, 800 unidades. Vitamina A, 1000 unidades. Vitamina E, de 20 a 25 unidades. Coenzima Q10, 10 miligramos. Y bioflavonoides, 30 miligramos.